Bueno, buenas tardes, mi nombre es Esperanza Montoya, soy médica y cirujana de la Universidad del CES, me gradué en el 2011, luego hice una maestría de medicina antienvejecimiento en España, en la Universidad de las Islas Baleares, y ahora soy residente de la especialización de medicina aplicada a la actividad física y al deporte de la Universidad de Antioquia. Voy a estar con ustedes acompañándolos en este módulo que básicamente se trata de aprender bases biológicas con las personas que vamos a estar trabajando, que son los niños. O sea, qué hace de diferente esta población que tenga como una característica especial que lo diferencia de los adultos con los que usualmente estamos acostumbrados a trabajar. ¿Por qué? Porque como para ustedes como instructores acompañantes de estas escuelas de iniciación y de formación en el deporte, es esencial que conozcamos muchas bases, inclusive desde lo filosófico, de quiénes son el niño y la niña, que son las personas básicamente con las que vamos a estar trabajando. Entonces espero que disfruten este curso y vamos a empezar. Entonces, esta primera clase es una cosa muy general de cómo abordar estas personas y vamos a tener como unas características especiales que nos definan quiénes son ese niño y niña con las que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de esta clase, o sea, cuando terminen este curso, van a estar en capacidad de definir desde una mirada integral quién es ese niño y la niña, porque básicamente siempre nos hemos acostumbrado a que la definición es desde un punto de vista cronológico, o sea, hasta los cuántos años uno es niño y entonces básicamente si cumplí cierta edad hoy, mañana dejo de ser niño, y vamos a darnos cuenta que hay más cosas en el fondo que definen ese ser niño o niña. Definir un breve recuento histórico, o sea, a medida que ha pasado la historia de toda la humanidad, cómo se ha definido ese ser niño o niña y qué cambios ha traído en la niñez a medida que pasa el tiempo. Y vamos a analizar, ya entrándonos en la parte biológica, qué papel juega esa herencia, la parte genética, la parte de esa concepción, ver un poquito de bases pues como de epigenética, que es un nuevo término que se está usando ahorita, que es importante que todos lo conozcamos. Ahora, también como ha sido siempre como la tradición, definir a partir de qué edad o hasta qué edad, hasta qué concepto se considera que uno es niño o niña y cuándo deja de serlo. Entonces espero pues que les guste este curso. Entonces, ¿quiénes son el niño y la niña? Hay que tener en cuenta que primero son personas, o sea, eso lo tenemos claro, son personas. Entonces como tal debemos darle todo el trato que una persona corresponde. Son personas que sienten, o sea, generan sentimientos y perciben sentimientos, como lo vamos a ver. Son personas deseantes, o sea, si todos nosotros tenemos un deseo en la vida, pues los niños y las niñas, sabiendo que son personas, también tienen deseos. Obviamente esos deseos van a ir cambiando a medida que pase las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo. Además comunican, así por ejemplo no tengan desarrollado todavía la parte del lenguaje. Un bebé puede comunicar si está feliz, si está en algo con que lo desagrade, si tiene alguna necesidad como hambre, ya sea con su llanto o con las caras que hace, o sea, comunican en todo el tiempo. Son personas que actúan obviamente y que evidentemente responden a estímulos. Es importante saber que esos estímulos pues van a ser condicionantes importantes en quiénes van a ser esos niños y niñas en el futuro y qué va a traer para su salud o para su enfermedad en el caso que nosotros vamos a estar acompañándolos. Entonces, tener muy en cuenta que no son adultos en miniatura, porque por mucho tiempo se ha intentado definir eso, o sea, no, tenemos que tener en cuenta que tienen características especiales que hace que no se puedan tratar como si fuéramos nosotros en versión miniatura. ¿Listo? Entonces vamos a adentrarnos, como les decía en la introducción, en un poco de aspectos históricos, o sea, qué ha cambiado en el transcurso de la humanidad hasta llegar a nuestro tiempo de esa concepción que se tiene de la niñez. Entonces resulta que en la antigua Grecia tenían, digamos, varios términos. El niño se consideraba, pues el término era pais, el adolescente se llamaba efebo, el adulto aner y el anciano gerón.
¿Qué pasaba? Que en Esparta se aceptaba el infanticidio. Es bien conocido con ustedes que en la población espartana, cuando nacía un bebé, pues para básicamente, como para ellos era tan importante la guerra y era como la base de su sociedad, básicamente se desechaban los individuos que no fueran a servir para la guerra. Entonces, esto no se consideraba ni homicidio, ni que fuera algún delito, de hecho se aceptaba. A los 10 días de nacido se miraba qué capacidades tenía ese bebé y si no iba a servir, se consideraba que era defectuoso, pues simplemente se desechaba, como matándolos. Entonces, ¿se era aceptado o era rechazado en esta sociedad? Los niños y niñas compartían actividades similares hasta los 7 años, pero luego los niños, o sea, los varones, podían acceder a la educación en la escuela y por el contrario las niñas se quedaban en casa, ya asumiendo pues como ese rol de ama de casa y de madres que iban a llegar a ser. Entonces vemos que las condiciones de desarrollo, las condiciones de aprendizaje eran totalmente diferentes dependiendo del sexo. Ahora, en Roma, al contrario de Grecia, el infanticidio sí era considerado como delito. Sin embargo, aunque era un delito, si se cometía solamente se presentaba una amonestación, es decir, había como una multa, pero no era ni castigado con cárcel, ni pena de muerte, ni nada por el estilo, simplemente se conllevaba una amonestación. Aquí, a diferencia de los griegos, en Roma, tanto los niños como niñas iban a la escuela, o sea, ambos tenían la misma capacidad de educación, pero esta educación era algo muy severo, o sea, tenían castigos físicos en la escuela, los maestros eran bastante severos y con frecuencia se aceptaba como algo viable el castigo físico. Entonces vemos pues como las diferentes diferencias. En Roma también, entonces, habían varias etapas. La etapa del infantum se consideraba que iba desde el nacimiento hasta los 7 años. La etapa de impuber se consideraba de los 7 a 12 o 14 años. Y la etapa del puber se consideraba que era después de los 14 años. Vemos como aquí marca un hito importante esos 7 años de vida, como también lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué pasaba? En la Edad Media, durante la Edad Media sabemos que fue esa edad del oscurantismo, los niños y niñas eran considerados como pequeños adultos e inclusive si uno ve fotos y cuadros de esta Edad Media, se da cuenta que eran vestidos inclusive como pequeños adultos, o sea, con ropas y trajes que hacían alusión a como si fueran adultos en miniatura, o sea, no se tenían en cuenta que tenían algunas características diferentes. Fuera de eso, antes la mortalidad infantil era altísima y la esperanza de vida al nacer era baja, o sea, las personas no llegaban a edades tan altas como llegamos ahorita la esperanza de vida en Colombia está en 74 años, sino que antes era normal que a los 25 o 30 años se murieran las personas y ni qué decir de la alta tasa de mortalidad infantil debido a complicaciones en el parto o en los primeros 5 años debido a enfermedades infecciosas, que como vemos ahora es muy diferente porque ya la medicina en estos aspectos ha tenido grandes avances. Ahora, durante esta época el poder del padre era excesivo. En esta época el padre podía vender inclusive a su esposa o a sus hijos y era totalmente aceptado. Entonces vemos cómo ha cambiado bastante. ¿Cuál llegó la época ahora? La época del Renacimiento. Como sabemos, es esa, como su nombre lo dice, esa época del renacer donde muchos aspectos empiezan a cambiar, principalmente sobre los derechos de las mujeres, de los niños. Entonces se volca un mayor interés hacia la niñez, que inclusive en 1472 se escribe el primer libro, o se tiene pues que hay un dato del primer libro sobre enfermedades infantiles. Entonces vemos ya cómo se empieza a separar y no son tratados como adultos en miniatura, sino que se empieza a reconocer que hay ciertas características que los hacen una población especial y que inclusive ameritan que se tenga un libro solo de enfermedades infantiles. También en esta época del Renacimiento se hacen unos grandes aportes a la educación infantil y se considera, como se los había dicho antes, que ya lo tenían separado los romanos, que ese séptimo año es crucial en el desarrollo. ¿Por qué? Porque hasta ese séptimo año, digamos que hay una mayor plasticidad del cerebro y ellos empiezan a darse cuenta que lo que se hiciera antes o durante esa etapa tenía
una crucial importancia en ese desarrollo posterior que van a tener los niños. Por eso es tan importante que conozcamos esto, porque con la población que ustedes van a trabajar son niños en estas edades. Entonces ya no se consideraban no se consideraban adultos en miniatura, sino que se consideraban que eran seres, pero que estaban en un proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, vamos a ver cómo hemos tenido el panorama actual. Ahora, después de todo este recuento histórico, vamos a ver qué ha cambiado en esa concepción de niñez que ahora es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita depende de cómo se concibe la niñez en la cultura y en la sociedad en la que nos encontremos. O sea, a pesar de estar todos ahorita en el 2017, es diferente como la niñez adquiere unos derechos, unos deberes o un valor diferente si nos encontramos en el África o en Europa o en nuestra población, porque esto depende mucho de la sociedad y del medio cultural en donde se dé. Ahora, evidentemente hay un mayor interés por la niñez, inclusive se considera que uno de los marcadores más importantes en cuanto a salud pública y en cuanto al desarrollo que tenga una sociedad o un país, están datos como la mortalidad infantil, están datos como la mortalidad al nacer, ¿cierto? La muerte por enfermedades infecciosas, porque esto nos habla indirecta o directamente de la calidad de salud que tengamos, de la salud que ha tenido esa madre antes de dar a luz o esa familia como tal, porque también vamos a ver que el padre y la salud y sus hábitos son de vital importancia en esta niñez. Ahora, se tiene un consenso internacional sobre derechos de la niñez. Siempre escuchamos mucho sobre los derechos de la niñez, pero también vamos a ver cómo es importante saber que también tienen deberes. O sea, niños y niñas también tienen derechos y deberes como cualquier otro ciudadano. Ahora que también ha cambiado, que la disciplina, o sea, la forma de cómo educar, y eso va en las familias, en los colegios, en las escuelas de iniciación y de formación, ha pasado como lo veíamos en una época de la Edad Media, que era esa época del oscurantismo, en cuanto había represión, castigos físicos o inclusive mucho antes que se contaba con el infanticidio. ¿Cómo ha pasado esa forma de educación a no ser algo punitivo ni una relación netamente de autoridad del adulto hacia el niño, sino a ser reconocidos estos niños como seres? Ya sabemos que son seres, personas deseantes, que piensan, y entablar más bien una relación de diálogo. Entonces la educación ahora no se basa en el castigo, aunque vemos que todavía lamentablemente hay personas y culturas que lo hacen así, pero cada vez se va volcando más al otro lado, que la disciplina se base más en la persuasión, en la comunicación, en aceptar y en conocer a esa persona como una persona como tal, que me va a comunicar y va a aceptar muchas de las ideas que yo le pueda dar, que necesita explicaciones, razones, y no simplemente una actividad de represión que le dé órdenes como tal, y mucho menos pues bajo ninguna circunstancia estar en el maltrato infantil o en el castigo físico. Ahora, también sobre la igualdad de género, aunque cada vez vamos avanzando más, sigue habiendo diferencias en cuanto cosas tan simples. Ahorita decimos sí, el hombre y la mujer tienen las iguales condiciones, obviamente todos niños y niñas en este momento van a la escuela, tienen iguales oportunidades. Sin embargo, vemos como inconscientemente desde nuestra cultura tratamos de separar mucho esas actividades que niños y niñas hacen, es decir, varones y mujeres hacen. ¿Cómo? Cuando uno tiene unos hijos y de pronto tiene hombre y mujer, vemos cómo es muy fácil darle al niño un balón para que juegue, unos carritos para que juegue, ¿cierto? Se acepta que el niño se ensucie, pero cada vez vemos como las niñas entonces son orientadas más a que tenga una muñeca, que todo sea rosado, que de pronto los juegos no sean bruscos, que está mal visto en algunas situaciones que se ensucien su ropa. Entonces inconscientemente todavía hacemos bastante esa separación en cuanto a qué son los juegos permitidos para niños, cuáles son esos juegos permitidos para niñas, y en realidad no debería ser así. No deberíamos tener esos estigmas en cuanto al sexo, sino dejar que ese desarrollo sea como cada persona lo considere, y sin interferir en cuanto a esa parte social ni cultural de qué está bien para la mujer y qué está bien para el hombre.
Bueno, vamos a adentrarnos más en la parte biológica y esto es un abrebocas ya las próximas clases que vamos a ver más de fisiología, del crecimiento y desarrollo, cuáles son los aspectos importantes a evaluar, pero si no sabemos esta parte, digamos que vamos a estar perdidos en las otras variables que vamos a medir o ni siquiera vamos a saber por qué vamos a tomarle una talla al niño o por qué lo vamos a pesar o por qué es importante saber su porcentaje de grasa si no tenemos en cuenta desde la base que es la herencia biológica y el ambiente. Entonces aquí les traigo un término que puede ser nuevo para algunos y es la epigenética. Resulta que en los últimos unos 50 años aproximadamente la genética ha tenido un fuerte avance y se creyó que con el proyecto del genoma humano, que era conocer esa secuenciación de los genes que codificaba nuestro código genético, se iba a tener resuelto muchos de los problemas de las enfermedades de todo el mundo. ¿Por qué? Porque se creía que en los genes estaba toda esa información y que pues si teníamos acceso a esos genes o a poder modificarlos, pues íbamos a poder cambiar el curso de enfermedades o inclusive prevenir que pasaran enfermedades catastróficas como el cáncer, como la hipertensión, la diabetes. Sin embargo, así se haya terminado esa secuenciación de código genético y ya se conozca completamente el proyecto del genoma humano, se ha demostrado que era más complejo de lo que creíamos. O sea, hay muchas variables que afectan la expresión de ese genoma humano. Entonces podemos tener, es como si tuviéramos un código que va en nuestra información, pero ese código tiene muchas posibles formas de expresarse. O sea, no siempre va a dar el mismo código así se tenga los mismos datos, sino dependiendo de muchos factores, pues se va a expresar de una forma diferente. Y eso es lo que se conoce como epigenética, de esa relación que tenemos de nuestra información genética, de la información que está codificada en nuestros genes, pero cómo se manifiesta de una forma no diferente, dependiendo de diferentes estímulos que yo recibo. Entonces, aquí viene el término de herencia biológica y del ambiente, porque es de vital importancia, y aquí les traigo esta imagen de este niño y del mundo, es porque a pesar que yo tenga una información genética, va a depender de mi ambiente, de los estímulos que yo reciba, inclusive antes de la concepción, o sea, de esa salud materna, de la salud paterna, en cómo me voy a desarrollar yo, tanto desde lo fisiológico, es decir, desde lo corporal, la altura que yo vaya a alcanzar, si tengo riesgo mayor o no de ser obeso, si tengo un riesgo mayor o no de presentar ciertas enfermedades. Entonces, desde lo fisiológico hasta la parte de salud mental y esa estructuración de la personalidad. Entonces miremos que es bastante importante, y si estamos hablando que ustedes van a estar a cargo por un momento del día, por varias veces a la semana, de personas que sabemos que son personas en crecimiento y desarrollo, que están estructurando esta parte fisiológica y mental de su cuerpo y que los acompañará por el resto de la vida, entonces ustedes juegan un papel crucial en este desarrollo y crecimiento de estas personas. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que un ser humano concreto establece relaciones específicas tanto consigo mismo, con los demás y con el mundo que lo rodea. Entonces no somos aislados, no estamos en este mundo y solamente para nosotros, sino que, como vamos a ver más adelante, somos seres sociales y fuera de eso tenemos ciertas responsabilidades y deberes con el planeta que habitamos. Entonces, ¿de dónde parte esa herencia biológica? Parte de la unión, como todos sabemos, de dónde venimos, de la unión de un óvulo, que es una célula, con un espermatozoide. Entonces la célula viene por parte de la madre y el espermatozoide por parte del padre. Finalmente, esas dos células, que van a hacer, traer una carga genética, lo que les he hablado, ese código genético que va a tener ya inherente mucha de la información pues que se va a expresar en un futuro. Entonces el óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene otros 23 y cuando se fusionan, entonces surge un nuevo organismo con un número total de 46 cromosomas, que son los que tenemos nosotros. Entonces hay que conocer esta estructura del ADN. Como sabemos, el ADN, como se los he dicho, es la parte en donde viene codificada toda esa información genética. Entonces, si nos vamos como a desenvolver el ADN, sabemos que cada célula
cada célula del cuerpo se considera una célula somática, tienen 46 cromosomas. Solo los gametos, es decir, óvulo y espermatozoide, son las únicas células que cuentan con 23 cromosomas, puesto que la unión de ellos dos tiene que dar un nuevo organismo con 46, entonces son las únicas que tienen 23. Pero vemos aquí como hay una célula cualquiera y dentro del núcleo es donde va a estar esos cromosomas. Si cogemos un cromosoma, entonces los empezamos como a desenvolver, vamos a ver que eso viene en unas proteínas llamadas histonas, y que el ADN es como una tira larga, que inclusive en cada célula puede medir hasta 20 metros, y que va a estar enredada o agrupada o condensada, pues para poder ubicarla en una célula que mide micras. O sea, no sé si entiendan la dimensión, pero es absurdo algo de 20 metros de longitud poderlo condensar en algo que mida micras. Entonces se condensa, y en esto entonces ya encontramos los genes, que son pedazos, digamos, de nucleótidos que codifican para una proteína. Ya esto es algo muy biológico, pero es como para que tengan la noción de qué se trata esto. Y finalmente pues tenemos los nucleótidos, que están formados por las bases nitrogenadas, por un azúcar, que en este caso sería la desoxirribosa, y por un grupo fosfato. Entonces esto es donde viene codificada la información genética que nosotros podemos o no expresar. Pero entonces, miren estos datos: 20.000 nucleótidos conforman un gen, y ya sabemos que un gen es un pedacito de ese cromosoma. ¿Qué es entonces un gen? Un segmento de ADN que codifica para una proteína. No todos los segmentos de ADN van a codificar para una proteína. Ahora bien, las proteínas no solamente están en el músculo, como es común conocer que listo, que uno toma o suplementos de proteína o hace ejercicio para aumentar las proteínas del músculo, que en el medio pues de la educación física, del deporte y del ejercicio es bien conocido esto. No, las proteínas son todas, digamos que digan, los ladrillos o esa parte estructural que conforma nuestro cuerpo, no solamente están en los músculos. Es decir, una enzima es una proteína, una hormona es una proteína, la insulina, por ejemplo, está formada de proteínas. O sea, todo lo que conforma nuestro cuerpo, el pelo, todo es proteína en su mínima expresión. Entonces, ¿qué es la función de ese ADN? Codificar, o sea, es como la base, la receta para que ciertas combinaciones den como resultado finalmente una proteína. De eso se trata. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay una variedad casi infinita de fenotipo. Voy a ir en otra palabra rara. ¿Qué es un fenotipo? Entonces, genotipo con gen viene de genes, ¿cierto? El genotipo es esa receta, es esa secuenciación de bases nitrogenadas que finalmente es como el código que voy a poder leer. Pero fenotipo con F, fenotipo, es cómo se expresa esa información genética. Es decir, el fenotipo puedo tener una secuencia de bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, pero se va a expresar en que yo tenga ojos negros o verdes, en que mi piel sea oscura o clara. Entonces, fenotipos son esas características físicas que son resultado de esa expresión de los genes. Entonces, ¿qué pasa? Que con todas las diferentes combinaciones que son posibles hacer con esa información genética, se crea casi una variedad infinita de posibles fenotipos, y de ahí viene la individualidad de cada ser en este universo. O sea, por más que nos parezcamos y que compartamos en el término de especie, como especie humana compartamos muchas características, ningún individuo, pero absolutamente ninguno, va a ser similar a otro. Inclusive, como vamos a ver más adelante, los gemelos son absolutamente diferentes, así tengan cierta carga genética similar. Bueno, entonces, ¿qué papel juega el ambiente? Entonces, como les decía, la epigenética, cuando vino el boom de la genética, que todo se pensaba resuelto por conocer los genes, y se dieron cuenta que no, resulta que el ambiente juega un papel crucial en esa expresión de ese fenotipo, es decir, en cómo esos genes se van a desarrollar y van a formar esa persona que hoy podemos ver en cualquiera de ustedes. Entonces, el ambiente jugó antes de la concepción, durante la concepción y ahora durante toda la vida, juega un papel importantísimo en esa expresión de ese genotipo. Entonces vemos como factores cruciales como la familia, el clima, la alimentación, el estado de salud,
si se hace o no se hace ejercicio, son factores de estilos de vida, de esos estímulos del ambiente que tienen un papel netamente crucial en esa expresión de ese genotipo en fenotipo y de si se presentan o no enfermedades, si se alcanza o no una talla esperada, si se hay riesgo de obesidad o no. Entonces esto es crucial, crucial. Bueno, aparte lo que les había dicho, por más que unos individuos comparten una información genética similar, como es el caso de estos gemelos que tenemos aquí en esta diapositiva, vemos cómo son seres netamente diferentes y cómo inclusive a medida que envejezcan uno puede desarrollar una enfermedad, otro no, a pesar de tener supuestamente esa misma enfermedad, esa misma carga genética. Entonces aquí les traigo ejemplos. Vemos cómo en esta foto hay unas gemelas, ¿cierto? Y estas gemelas vemos cómo envejecieron de manera totalmente diferente. Entonces en una podemos ver su envejecimiento más prolongado, más acentuado, y en la otra vemos como, digamos, que diríamos que su envejecimiento fue un poco mejor. En este caso les estoy mostrando y es la exposición al sol que tuvo una y la otra porque vivieron en ambientes diferentes. Entonces vemos cómo la que estuvo expuesta a mayor radiación solar pues tiene más manchas en la piel, tiene más arrugas, y por el contrario la que estuvo más protegida de esa radiación ultravioleta, su piel se ve mucho mejor que su hermana a pesar de tener la misma información genética. Entonces vemos cómo es crucial ese ambiente, el clima donde se desarrollaron para desarrollar o no ciertas enfermedades. Vemos el otro ejemplo y es que en la mitad, aunque comparten la misma información genética porque también son gemelos, como un individuo es obeso y el otro individuo tiene un peso adecuado. Entonces obviamente, listo, yo tengo una información genética, pero depende de los hábitos de vida que yo lleve, de mi alimentación, si fumo o no, si hago ejercicio o no. Todos esos estímulos ambientales van a promover o a silenciar cierta expresión de los genes, y evidentemente ¿cuál va a ser el resultado? Que uno sea obeso, que el otro tenga un peso adecuado, y posiblemente me atrevería a decir pues que el obeso va a tener muchos riesgos de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, y ahí todas las enfermedades de riesgo cardiovascular e inclusive cáncer que vienen junto con un exceso de grasa. Entonces, ¿esto es para qué? Para que dejemos de decir, de predicar que es que en mi herencia hay ya riesgo de ciertas enfermedades. Si bien es cierto que hay ciertas enfermedades que se heredan y que se transmiten, está en mis manos, está en mi comportamiento y en mis hábitos de vida propiciar que esos genes que ya tengo, que son un riesgo, se expresen o no se expresen. Bueno, seguimos con la parte de epigenética. Entonces, ¿qué se ha visto? Que se impacta inclusive desde la vida preconcepcional, o sea, ni siquiera hay esa unión de óvulo y espermatozoide, porque yo creo que todos tienen claro que durante el embarazo juega un papel crucial esa salud materna, pero ya se demostró que ni siquiera empieza desde el embarazo, que empieza en la preconcepción, es decir, cuál es la salud que tiene ese padre futuro, cuál es la salud que tiene esa futura madre, fuman o no, hacen ejercicio o no, tienen exceso de grasa, tienen ciertas enfermedades, cómo es su patrón alimentario, cómo es esa salud mental. Fuera de eso, en qué ambiente viven, tienen unas condiciones socioeconómicas básicas que me va a garantizar una adecuada salud, los servicios públicos, qué educación tuvieron. Ya se ha demostrado que todos esos aspectos tienen impacto en ese nuevo ser que va a nacer. Entonces, preconcepción y obviamente durante la vida uterina. ¿Qué ha pasado? Que no sé si hayan escuchado ustedes sobre los primeros 2000 días, o sea, los primeros 2000 días va desde la época preconcepcional hasta más o menos los 2 años de vida. Se considera que en términos de epigenética este periodo es crucial porque es donde más estímulos recibe ese genoma para expresar o no ciertos fenotipos, y de ahí nacen muchos factores de riesgo que se van a quedar por siempre durante toda la vida. Entonces, durante esos primeros 2000 días se dice que la enfermedad crónica, es decir, el riesgo de ser obeso o no, de ser diabético, de ser hipertenso, ya adquiere una carga importante
que así haga yo muchas cosas, pues van a tener impacto en ese futuro de ese nuevo ser que está en formación. Bueno, entonces vemos cómo esto es un ámbito más integral y no solamente es llegar aquí a decirles el niño, la frecuencia cardíaca es diferente, el peso debe ganar tantos kilos al año y la talla debe aumentar tantos centímetros. O sea, esto va mucho más allá y lo que quiero es concientizarlos que ustedes van a estar a cargo de ese ambiente y de impactar muchos de los aspectos que ese niño va a tener en un futuro. ¿Listo? Entonces vemos cómo esa mirada integral debe ser abordada desde un ámbito biopsicosocial. Descompongamos eso, bio, o sea, de la biología, de lo que vienen los genes, de lo que estamos hablando, psico, de la parte mental, o sea, de ese ambiente mental, de mi salud mental, de qué tengo yo en mi entorno, si tengo amor o si tengo una situación estresante, de maltrato, ¿cierto? Y de la parte social, entonces, ¿qué ambiente social me brinda la cultura en la que yo vivo? ¿Qué apoyo social desde los servicios públicos, desde la salud, desde esa red de familia, pues que es como el núcleo de la sociedad? Y eso va a estar impactando en la salud, en el crecimiento y en el desarrollo de esa nueva persona en formación. Entonces esto es muy bonito y miren, esto se los voy a leer textual. Cada ser humano es el resultado de la interacción genética y de su experiencia con el ambiente en cada etapa de su vida. O sea, no solo somos genes que se van a expresar, sino que esa relación que tenemos de nuestros genes, de esa herencia, de esa información genética, la interacción que haya tenido con ese ambiente es lo que va a hacer que hoy seamos como somos y que estamos en permanente cambio de acuerdo a esos estímulos que recibimos del ambiente. Entonces, lo que les he repetido durante toda la clase, ustedes o nosotros como instructores, profesores, médicos, formadores, padres de familia que pueden ser algunos, influimos en el crecimiento y en el desarrollo de ese ser en formación. Ahora, ¿cuál es el proceso evolutivo? O sea, ¿cuáles son esas etapas por las que todos debemos pasar? Y escúchenme bien todos, porque no conozco la primera persona que nazca y por más genio que sea, superdotado, con índice de coeficiente intelectual increíblemente alto, no conozco la primera persona que no deba pasar por todas estas etapas de desarrollo. ¿Listo? Entonces todos, absolutamente todos los seres humanos vamos a pasar por estas etapas. ¿Y cuáles son? Pues el huevo, cuando esa concepción entre el espermatozoide y el óvulo. Luego viene la etapa germinal, donde se viene todo lo de la mórula, la formación pues del gameto. Luego el proceso embrionario, luego la parte fetal, toda esta parte es in útero, o sea, durante el embarazo. Una vez nazca ya viene el periodo neonatal, que más o menos va hasta el primer mes de vida. Luego viene el periodo de lactancia, listo, el periodo preescolar, escolar, y aquí es el periodo en donde nosotros tenemos impacto, porque aquí es donde cogemos más o menos a los niños en las escuelas de iniciación y formación. Luego el periodo de adolescencia, adultez, ancianidad y simplemente la muerte. Y digamos que el ciclo pues volvería y se repetiría con nuestra descendencia. Entonces, en el proceso evolutivo, ¿por qué es posible, aunque les he repetido mucho, que cada ser es individual, que cada ser debe ser considerado único? Es posible tomar unas medidas poblacionales, como las que vamos a ver en las diferentes clases, sobre todo en el crecimiento y desarrollo, como el peso, como la talla. ¿Por qué? Porque después de evaluar y de estudiar a mucha población, ¿cierto? Poblaciones enteras, pues existen grandes similitudes entre la especie humana que somos en una edad determinada. Es decir, más o menos se estudió qué peso tenían las personas al nacer, esos bebés, esos neonatos al nacer, y se consideró que 2.500 a 3.500 gramos era lo normal, o sea, lo saludable, lo que se metía dentro de una campana de Gauss, o sea, esa distribución normal en que daba que alguien estuviera sano o no. Entonces, lo que vaya por debajo se considera que está en riesgo de tener un peso bajo al nacer, y esto tiene un montón de riesgos asociados, y lo que vaya también por encima de esa medida pues también va a tener un peso alto al nacer, que también tiene otros riesgos asociados. No siempre por ser más es mejor. Entonces vemos cómo nos permite saber en qué edad
en qué momento de ese proceso evolutivo, de ese crecimiento, desarrollo, hay índices que se marcan como normales y índices que se marcan como anormales, y que eso nos va a poder detectar a tiempo ciertas alteraciones. Entonces por eso juegan un papel importante las medidas antropométricas, como el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, y eso se va a asociar o no con enfermedad o con salud. Y vamos a poder identificar comportamientos específicos de la edad, aquí sobre todo en la parte del desarrollo, en la parte de cuándo un niño debe levantar la cabeza, de cuándo se debe estar sentando, de cuándo debe empezar a caminar, y que eso es importante que nosotros empecemos a detectar, como lo vamos a ver en clases siguientes. Entonces, ¿qué les pongo aquí al final? Que el proceso evolutivo, aunque si bien compartimos ciertas características con la especie humana, se debe individualizar, porque ya sabemos que cada ser es un individuo totalmente diferente al otro. Entonces, ¿cómo definimos esa niñez, ese periodo de niñez? Ya sabemos que según el momento histórico y la cultura pues va a ser diferente, pero en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas sacó la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué se dijo en esta convención? Que se entiende por todo niño cualquier ser humano menor de 18 años, y aquí miren que si usamos una edad cronológica, que son los 18 años, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable, o sea, la ley que rija cada país, haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Para cuándo aplica esto? Sobre todo para el tema de delitos. Sabemos que antes habían bastantes dificultades porque si usaban los menores de edad de 18 años para cometer ciertos crímenes, pues no tenían los mismos castigos que un adulto. Pero entonces hay ciertos países en donde, de acuerdo a que si se comete o no ciertos delitos, pues inclusive ya se pueden juzgar como adultos. Entonces básicamente esta es la definición. Ya sabemos que es imposible tener el mismo código genético porque no va a haber el mismo ambiente, va a depender de ciertos factores como la orientación, la educación, ese entrenamiento, el acompañamiento que vayas a tener. Entonces por eso toda esa prescripción del ejercicio y todo ese acompañamiento que vamos a hacer desde las escuelas de iniciación y formación deportivas pues tienen que ser basados en la individualidad, teniendo en cuenta obviamente ciertos aspectos importantes de esa edad cronológica en la que esté pasando el individuo. Entonces, ¿cuáles son esas características? Y todo lo que va a salir en estos recuadros azules son las características que definen a la niñez. Ojo que esto puede ser pregunta de examen. Listo, pero entonces, ¿cuál es la primera? Que es un ser único e irrepetible. Ya hemos visto por qué, inclusive desde la parte biológica. Listo. ¿Qué otra característica importante? Que es un ser deseante. Si sabemos, todas las personas tenemos deseos y tenemos necesidades que suplir, entonces nuestra vida finalmente digamos que es orientada a esos deseos. ¿Cuál es el deseo casi que final de todo ser humano? Pues básicamente es esa felicidad. Ahora el concepto de felicidad pues cambiará de individuo a individuo, pero entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esa persona en formación, en crecimiento, desarrollo ya tiene deseos, y que no van a ser esos deseos del adulto que se vayan a pasar al niño, porque eso es lo que hacemos muchas veces en el término de crianza. Esos deseos que yo tengo como padre, como educador, como instructor, pasárselos al niño y creer que esos son sus deseos, ¿no? El niño ya tiene sus propios deseos, porque acordémonos que es una persona. Entonces, esos deseos infantiles y los deseos que yo tengo como adulto obviamente se van a entablar en una relación que va a ser como un intercambio de lo que el niño desea con lo que el adulto desea, y sabemos que son dos personas, así sea una en formación y en desarrollo y la otra ya se supone que está formada y desarrollada, pero va a ser esa comunicación entre dos personas y esa relación que se va a surgir entre niño y adulto. Y es importantísimo que ese mismo deseo de esa persona es lo que va a estructurar la personalidad, y que esa personalidad va a acompañar a ese individuo por el resto de la vida. Pero es en esa edad crucial, más o menos se dice que hasta los 12 años, en que esa personalidad se estructura. ¿Cuál otra característica es? Entonces ya llevamos la de la individualidad, que es ser único, la del ser deseante, y la otra es la de ser lúdico. Ojo, porque esto es bastante importante en nuestro tema de prescripción del ejercicio, en cómo se va a hacer ese acompañamiento deportivo, y es porque la actividad física, el ejercicio básico de los niños, ¿cuál es? Es el juego, y a eso viene el ser lúdico. O sea, los niños por naturaleza
tienen el juego implícito en su crecimiento y desarrollo. Por medio del juego es que el niño aprende, por medio del juego es que se crean normas, por medio del juego es que se relaciona al principio con ese otro, con ese par que es su compañero, que se ponen reglas, que se ponen deberes, que se ponen derechos mediante el juego. E inclusive las capacidades condicionantes básicas, como son la velocidad, que eso lo vamos a ver más adelante, la velocidad, la potencia, la fuerza, el equilibrio, todas esas capacidades condicionantes físicas se adquieren en las edades tempranas por medio del juego. Entonces, si bien es cierto, el juego es la actividad fundamental de la niñez, pues tampoco, no todo puede ser juego, pero tenemos que tener claro que esto es lo inherente a la niñez, el ser lúdico. Ahora, ¿qué otra característica es? Como les he venido diciendo, son personas, entonces como tal, como esas personas que son, van a generar y van a captar sentimientos. Entonces, así creamos que el niño no se está dando cuenta, que el niño no entiende, que no tiene esa capacidad todavía de comprender qué pasa en su entorno, pues sí la tiene. El niño desde edades tempranas, inclusive desde estar inútero en ese vientre materno, el niño capta esas emociones. Por eso es que es tan importante la salud mental, cómo se le habla, en qué entorno psicosocial se va a desarrollar ese embarazo. El niño capta esos sentimientos y evidentemente eso va a hacer que influya en su crecimiento y su desarrollo. Las primeras personas que influyen en esto, ¿quiénes son? Pues los padres, porque son las primeras personas con las que el niño va a tener contacto, pero luego influyen otras personas importantes como los maestros, como los profesores y en su caso como los instructores en estas escuelas. Estos sentimientos, ¿cómo pueden ser? Pues pueden ser favorables o desfavorables. Vamos a ver si hay maltrato, si hay palabras fuertes o si hay amor, si hay comprensión, si hay diálogo, y esto evidentemente va a influir notablemente en el desarrollo, en el crecimiento de ese ser y evidentemente influyen en la personalidad. Bueno, otra característica importante es ser gestor de su propio desarrollo, y ojo porque aquí esto les cuesta o nos cuesta a muchos, y es que creemos que tenemos como ese derecho o ese poder total sobre el desarrollo de ese individuo, y no, el niño como tal es gestor de su propio desarrollo y va en busca de una autonomía a lo largo de su crecimiento y desarrollo. ¿Qué somos nosotros? Somos un apoyo y somos una guía, pero el niño es protagonista de su propia vida y eso lo tenemos que entender desde edades tempranas. No podemos ser siempre los que de una forma autoritaria tratemos de dar esa identidad al niño que en realidad no depende sino de él mismo. ¿Listo? Entonces, miren esto, padres y cuidadores pretenden ser quienes tomen todas las decisiones, pero se debe tener en cuenta la opinión, el concepto y esos deseos que el niño tiene como tal. Ahora, acuérdense que les dije, hay derechos y hay deberes, o sea, es un ser con derechos y con responsabilidades. En 1989, como ya habíamos visto en esa convención sobre los derechos del niño, pues se plasmaron todos tratando de darle una protección integral a esa niñez que a veces se veía vulnerada en ciertas culturas. Y en nuestro país, en el 2006, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, que es bueno que le den una revisadita. ¿Qué otra característica tiene importante que lo hace diferente hacia adulto? Que es un ser en rápido proceso de crecimiento y desarrollo. Se supone que nosotros ya alcanzamos esa cúspide más o menos a los 25, 30 años de ese crecimiento y desarrollo final, y que por el contrario a 25, 30 años empieza la curva a descender para la parte de envejecimiento. Pero el niño, el adolescente, es un ser en constante crecimiento y desarrollo, y vamos a ver cómo la parte genética, la parte nutricional y ese ambiente como el afecto y el juego pues van a jugar un papel crucial en este desarrollo. ¿Qué pasa? Y aquí les traigo esta curva, pero esto lo vamos a ver en las clases más adelante de crecimiento y desarrollo, que hay una pendiente, como lo pueden ver ahí en la presentación, más o menos los primeros 1000 días tiene una pendiente muy vertiginosa, es decir, la elevación se hace mucho más rápido y que luego la curva se pone como en una meseta. Es porque en este periodo es cuando la velocidad de crecimiento y de desarrollo es mucho más rápido que en cualquier momento de la vida. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo esa interacción con la parte genética, de herencia biológica, con ese ambiente, juega un papel fundamental en cómo se van a desarrollar estas curvas de crecimiento y desarrollo. Otra
característica de esa niñez, que es un ser dependiente, independiente. Ya les he dicho que el niño es gestor de su propia vida, que tiene su autonomía y que la va a ir buscando a medida que va creciendo y desarrollándose. Pero es bien conocido que la especie humana quizás es la especie que nace más indefensa en el momento de ese nacimiento. Vemos como un ternero nace e inmediatamente se pone de pie, es capaz de dar los primeros pasos, pero ¿cuánto nos demoramos nosotros como especie humana para dar esos primeros pasos? Entonces, si bien es cierto que tenemos cierta autonomía y que sentimos, que expresamos esos deseos, también es cierto que somos de las especies más vulnerables en el momento en que nacemos, y por eso es que ese niño necesita tanto de ese cuidador, que en su mayoría de veces es los padres o de esos profesores, de esos instructores, para ese desarrollo y ese crecimiento adecuado. ¿Cuál otra característica? Es el ser social. Los humanos somos seres de sociedad, o sea, nosotros desde el momento de nacimiento interactuamos con nuestros pares, con el entorno, con el mundo. ¿Cuál es la primera interacción que tenemos? Es el entorno familiar, entonces la interacción que hay con el padre, con la madre, con los hermanos, y luego a medida que se va creciendo, pues se va introduciendo mucho más a la sociedad, como en el colegio, en estas escuelas, y eso hace una vez más que esa personalidad, que la parte de salud mental, que todo esas características que van a ser esa persona única se vayan formando en este periodo. Entonces, juega un papel fundamental esa interacción que el niño tenga con ese otro, con esa otra persona. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la niñez es el producto de la sociedad en que le corresponde vivir, o sea, es diferente la niñez colombiana a la niñez venezolana, a una niñez de cualquier país europeo. Acuérdense que la cultura y la sociedad juegan un papel crucial, y que su estudio, obviamente, si vamos a estudiar la niñez, pues también nos corresponde estudiar ese entorno. O sea, aquí les traigo una imagen que ojalá sea fundamental y que nuestra niñez viva en paz, de cómo queremos esa paz para Colombia, y vemos cómo aquí les traje también cómo aportamos desde esas escuelas de iniciación y de formación características indispensables, ojalá positivas, para esa formación de la niñez. Ya como última diapositiva les traigo esta reflexión que les voy a leer textualmente. Espero que la parte biológica y que la parte de definir quiénes son el niño y la niña ahora tengan un concepto más integral, de no pensar que son adultos en miniatura, de no pensar que son unos chiquitos que no tienen como autonomía ni se valen por sí mismos, del papel tan crucial que jugamos nosotros, y que les haya resuelto muchas dudas en esta primera clase. Entonces vamos a leer esta reflexión que ojalá repitan cada uno en sus casas, con sus familias, y es bastante linda. Entonces, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres como el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzadas. Deja que la inclinación de tu mano de arquero sea para la felicidad. Muchas gracias.